El mensaje tiene por título El carácter del ser. Estamos dentro de una cuenta regresiva. El tiempo de la fiesta del Eterno no es que hayamos hecho como unos puntos suspensivos entre lo que fue la celebración de Pascua, de Pesaj, y después de las primicias y de panes sin levadura, sino que dentro de ese mismo contexto hay una cuenta que comienza desde el día de Pascua, que son 7 semanas y un día, que es los 50 días para poder llegar a la fiesta de Pentecostés, o también llamada Shavuot, que significa fiesta de la semana. Y dentro de ese periodo hay muchos principios de parte de él, pero que todos están asociados a poder prepararnos para poder recibir esa llenura del Espíritu del Señor. Porque para el pueblo de Israel, el cumplimiento de los 50 días de Pascua estaba asociado con la entrega de su palabra, ¿cierto? De la Torá, de los mandamientos, de la ley y de la instrucción. Para los discípulos de Jesús, el cumplimiento de esos 50 días estaba asociado al derramamiento del Espíritu del Señor, al derramamiento del Espíritu Santo. Y en esas dos dimensiones son las que tenemos que caminar de manera constante, palabra y espíritu. Amén. Tenemos que llevar una vida que esté fundamentada en la palabra. Tenemos que tener instrucción en nuestras vidas. Tenemos que poder alimentarnos de este libro, no tan solamente como un mensaje un día domingo, no tan solamente como el pan de vida que yo saco cuando voy saliendo de mi casa, no tan solamente como, incluso como un devocional, sino como la inmersión en ella para poder escuchar su voz, y tiene que ir acompañado de ese renuevo que representa la voz viva del Espíritu del Señor. Cuando la palabra va acompañada con el Espíritu, se produce realmente ese efecto de parte de Dios de poder lograr un resultado con lo que Él nos entrega día a día. Amén. Nosotros no nos podemos quedar tan solamente en ser eruditos quizás y aprender mucho de sus escrituras, que es bueno y necesario, sino está también de manera complementaria el Espíritu Santo guiando esas palabras. Entonces es importante, dentro del contexto que estamos viviendo, que estamos rumbo hacia Pentecostés, rumbo hacia Shavuot, que estamos dentro de esa cuenta de los 50 días para llegar a esa fiesta, que es una fiesta que va a ser extraordinaria porque va a estar dentro de un contexto de nosotros como casa ministerial, que nos vamos a retirar los líderes, vamos a buscar del Señor. Entonces va a haber algo poderoso este año que se va a manifestar en ese día, y dentro de eso tenemos que poder tener la convicción de que tiene que estar su palabra y su Espíritu presente en nosotros. Amén. ¿Cuántos recuerdan el versículo del mensaje que compartió la semana pasada el pastor Héctor García? Y acá voy a poner a prueba la memoria. No me diga el versículo así de manera literal, pero sí más o menos quizá una referencia de lo que se trataba ese versículo, que era el versículo base de ese mensaje. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Perdón? David y en la encomienda de los panes con queso. Eso fue. Está bien la respuesta, ¿cierto? Estaba dentro de la encomienda que David cumplió. Y para seguir dentro de esa línea que el Espíritu de Dios ya nos ha entregado, vamos a seguir hablando de la vida de David. Porque David viene a ser un personaje, o un hombre, mejor dicho, fundamental dentro de la historia del pueblo de Israel. De la historia del pueblo de Israel histórico, por decirlo de algún modo, y también de la historia del pueblo de Israel desde el punto de vista espiritual. Y David tenía múltiples condiciones. Y hay una en particular que me llamó mucho la atención. Miren, yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos el ministerio pastoral es un ministerio casi para muchas iglesias como una profesión. Y uno puede ver que incluso en los diarios y ahora en internet existen avisos clasificados que dicen se busca pastor. De verdad, uno lo puede, quizás para nuestra realidad es como muy irrisorio, pero es una realidad que existe en Estados Unidos, porque pasa a ser como casi algo, como un trabajo más. Y dentro de eso me imaginaba lo siguiente, miren, escuchen este siguiente aviso clasificado. Se necesita pastor para iglesia con las siguientes cualidades: músico adorador, valiente, fuerte, intercesor que confronte las tinieblas, hombre prudente en sus palabras, que tenga buen parecer y que el Señor esté con él.
Heme aquí, ¿no? ¿Quién podría decir, heme aquí, Señor? Ahí los pastores. Vuelvo a leer el aviso clasificado. Se necesita pastor para iglesia con las siguientes cualidades: músico adorador, valiente, fuerte, intercesor que confronte las tinieblas, hombre prudente en sus palabras, que tenga buen parecer y que el Señor esté con él. Ciertamente todas esas cualidades serían muy difíciles de poder encontrar, o sea, tendría que ser una persona con su identidad bien clara y con una autoestima centrada en el reino para que no vaya a ofrecerse con todas esas características. Pero en 1 Samuel, y acá invito a que puedan buscar en su Biblia, en 1 Samuel 16, 18, hay una descripción de David con todas esas cualidades. Dice 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Vuelvo a decir. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Este relato se encuentra dentro del contexto de 1 Samuel 16, donde fue el ungimiento de David como rey. El ungimiento de David, para los que no conocen la historia, fue dado por el profeta Samuel después de que Saúl tuvo 3 o quizás 2 errores consecutivos que demostraron que no era una persona apta para ser rey de Israel. Y ahí viene el Señor, saca a Samuel de una condición de depresión post caída del rey en la cual él se encontraba, y le dice: anda a tal lugar y ve y preséntate ante los hijos de Isaí, porque de uno de ellos estará el futuro rey de Israel. Entonces, dentro de ese ungimiento, y versículos después, cuenta la escritura que está el rey Saúl con una lucha por espíritus malignos que estaban oprimiendo en su vida constante. Y ahí aparece esta descripción de quién era David. David, en el momento que fue ungido, tenía 15 años. Creo que acá en este momento no hay ningún muchacho o una muchacha de 15 años, seguramente debe estar en su clase, pero 15 años es una edad muy joven, y ya David cumplía con todos esos requisitos. Entonces uno podría hacerse una pregunta válida de decir: ¿por qué David, teniendo todas esas condiciones, no fue ungido rey de manera inmediata? ¿Cierto? Si Saúl ya había fallado, Saúl ya no había sido obediente a la instrucción de parte de Dios, y a pesar de que había obtenido victoria, igual no había obedecido y no había esperado el tiempo momento para que Samuel presentara un sacrificio que debía presentar. Entonces uno se puede hacer esa pregunta que es válida: ¿por qué David, teniendo todos esos atributos, todas esas condiciones que son realmente extraordinarias para un hijo de Dios, no fue ungido rey en ese momento? Y es más, pasaron 15 años para que David fuese proclamado rey por todas las tribus de Israel. ¿Qué pasó en ese periodo de 15 años? ¿Qué pasó desde que fue ungido rey? Y acá uno tiene que colocarse en los zapatos de David, que ahí me acordé, entre paréntesis, de una dinámica que una vez hicimos muchos años atrás, en los cuales nosotros nos intercambiamos los zapatos. No lo vamos a hacer acá, no se preocupe, pero muchas veces es necesario que nosotros nos coloquemos en el lugar de otra persona, ¿cierto? Y coloquémosle en el lugar de David, y en ese contexto, ungido rey de Israel, y tener que pasar 15 años para poder ver esa palabra hecha una realidad en su vida. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo? Quizá uno de manera preliminar podría decir: no, lo que pasa es que David era muy niño, era muy joven, con 15 años no era capaz. Pero la Biblia, en los capítulos de Reyes, habla de que hubo un rey que fue incluso más joven que David, a los 7 o 8 años. Entonces el problema no era un problema de edad. O sea, el impedimento, mejor dicho, no el problema. El impedimento no era la edad joven de David, sino que David tenía que pasar un proceso necesario que estaba relacionado con conformar un carácter y dentro de su interior conforme al carácter del Señor. Y acá quiero hacer hartas diferencias o quizá alguno énfasis.
Cuando el Señor habla de que David fue un hombre conforme a su corazón, era porque en su interior estaba el mismo corazón de Dios que se hacía una realidad de manera constante y repetitiva. A los 15 años David ya tenía un corazón conforme a Dios. No fue que David anduviese lejano, sino que esa descripción que vimos en 1 Samuel 16:8 muestra que era un hombre que era adorador, que era valiente, intercesor, que era prudente con sus palabras, pero su carácter, que no necesariamente es el corazón, sino que el carácter se asocia a la manifestación constante del fruto del Espíritu en nuestra vida, su carácter tenía que ser formado. Y es acá donde nosotros como iglesia, como personas primeramente, y también como familias, como iglesia, tenemos que reflexionar. ¿Mi carácter realmente está en la mano de Dios? Y acá el carácter, queridos, nos asocia al buen o al mal carácter, porque muchas veces nosotros cuando escuchamos carácter pensamos, no, que yo soy una persona de carácter fuerte. No se trata de eso, cada uno hay rostro glorificado, eso lo estudiamos, hay algunos que tienen corazón de buey, de águila, eso es así. Sino que estamos asociados a que realmente tu ser interior está entregado al Rey de Reyes. Esa es quizás la esencia del mensaje que hoy día el Señor nos quiere transmitir. Porque muchas veces nosotros emprendemos encomienda de parte del Señor, pero mi carácter aún no ha sido formado según el carácter de Él. ¿Amén? Entonces, como les comentaba, David fue ungido rey por Samuel cuando tenía aproximadamente 15 años y fue proclamado rey por todas las tribus cuando tenía 30 años. Pasaron 15 años de un momento a otro para gobernar ¿por cuánto? Por 40 años. David reinó desde los 30 hasta los 70 años. Sobre David fue declarada una palabra profética que nos cambió la historia para siempre. Sobre David fue proclamada la palabra del reinado del Mesías, ¿cierto? En Mateo 1 está toda la genealogía de Jesucristo, ¿cierto? Y dentro de esa genealogía pasa por David. ¿Por qué creen ustedes que Mateo la describe de manera tan detallada, una por una? Porque para el pueblo de Israel, en los tiempos del Mesías, en los tiempos de Jesús, era fundamental el cumplimiento de esa profecía. Ellos sabían que el Mesías tenía que descender de David. Entonces David fue, al fin y al cabo, el rey más importante en la historia de Israel. Ese fue David. Entonces, como dice, no está hoy día acá mi amigo personal, David, el de la Biblia, como el de la Biblia. Cuando uno reflexiona respecto de quién fue, tiene que darle la importancia que realmente tiene. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos que responder era qué es lo que le faltaba en el carácter de él para poder ser formado y poder realmente ser el rey de Israel que tenía que llevar todo esto. Incluso, no sé si ustedes conocen esos relatos, pero David fue el que trajo de vuelta el arca, ¿cierto?, de la alianza, y que además levantó un altar que viene a ser un diseño que aún hoy día sigue vigente, que es el altar de adoración de manera libre. Nosotros por medio del Mesías de Jesucristo podemos acceder a ese altar, y eso fue toda la dimensión de la importancia de David que tuvo para el pueblo de Israel. Entonces, si David, siendo David, tuvo que pasar 15 años de formación de carácter para poder ser rey, ¿por qué a veces nosotros rehusamos pasar una hora de conversación de formación de carácter? Porque muchas veces nosotros recibimos palabras de parte del Señor y a veces se mueve el espíritu de la profecía y hay palabras que son poderosas. Y damos gracias al Señor porque es una realidad, porque sus palabras proféticas son poderosas y recibimos diseños que son relacionados de lo que ha de venir, del llamamiento de cada uno de nosotros, de la dimensión del poder que Él tiene que derramar en nuestras vidas. Pero cuando viene esa confrontación con el carácter, ahí hacemos el quite. Cuando viene esa confrontación de que alguien te llama a terreno, que a lo mejor es una palabra que humanamente uno puede decir, pero ¿por qué me van a llamar a terreno? O sea, eso es para el mundo, para el trabajo. En el trabajo te piden cuenta. Pero no, amados. Todos tenemos que tener ese proceso de formación del carácter. Porque si el carácter no es formado, vamos a dar malos frutos. Es ahí el problema, queridos. Nosotros podemos tomar muchas encomiendas de parte del Espíritu del Señor. Podemos tener palabras proféticas que son verdaderas. Las palabras proféticas que Dios entrega son palabras verdaderas y que se van a cumplir. Pero si no está el carácter de Él inmerso en nosotros, no va a dar el fruto correcto.
Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente poder reflexionar en este tiempo. Estamos llenos de una sociedad que necesita señales. Hoy en día, todo lo que es no sé, la tecnología, lo globalizado que está el mundo, nos permite a través de un celular, de cualquier medio, poder acceder a mensajes que son poderosos, ¿cierto? Y a su vez acceder a muchas cosas que no son de bendición, pero la realidad es que hoy día no muchas cosas nos conmueven porque nuestro corazón ya ha sido, ¿cómo puedo decir?, maltratado dentro de lo visual. Ha sido maltratado dentro de los medios. Entonces hoy día puede haber una guerra en el Medio Oriente y nuestro corazón no se ha conmovido porque ya hemos sido bombardeados con tanta imagen, con tanta información, que esas cosas ya no nos llaman la atención. Y de igual manera, nosotros tenemos un desafío que es el poder representar la voz del Espíritu afuera de la sociedad con un mensaje acompañado de una señal y sobre todo de un carácter correcto. Porque en el carácter es donde a veces nos caemos, queridos. Muchas veces está la palabra, muchas veces está la dimensión de parte del Señor, pero el carácter viene a ser nuestra piedra de tropiezo. Y acá, al decir el carácter, yo no estoy hablando que todos seamos gente que no tiene autoridad o que se deja llevar por todo. No se trata de eso. Porque el mismo David, cuando fue procesado por el Señor y vivió confrontaciones muy fuertes de parte del Espíritu de él mostró que era un hombre valiente, un hombre que se manifestaba con su carácter, pero su corazón ya había sido formado, su identidad, su interior ya había sido tratado por él. Entonces tenemos que saber que no basta tan solamente con el cumplir con las encomiendas, queridos. Tiene que ser un principio para nosotros como casa ministerial. No basta como el ejemplo típico que nos hacía nosotros nuestra mamá cuando éramos pequeños y nos pedía, anda a comprar pan en la esquina, ¿cierto? Y nosotros pescábamos la bolsa y íbamos y a veces de mala manera traíamos el pan de vuelta, dejábamos el pan en la mesa y nos marchábamos. No se trata tan solamente de ir y cumplir la misión, sino que hay que hacer la tarea, pero primeramente sabiendo quién somos nosotros en Él y cumpliendo la tarea con el corazón y con el carácter de aquel que nos encomendó la tarea. Ese es un recordatorio, entre paréntesis, de principio de lealtad, ¿cierto? No se trata tan solamente de ir y hacer lo que debo hacer. Hay un fenómeno que yo quiero comentar que me preocupa mucho, que a veces uno se dice, ¿cómo es posible que una persona pueda estar en la mañana levantando sus manos en adoración, declarando cánticos de alabanza, adoración, fluyendo, y a la tarde esté hecho no sé cómo puede describirlo, pero discutiendo con su familia, peleando con los vecinos, que no tiene buena relación con nadie? ¿Cómo es posible que esa misma persona pueda tener esa dualidad? ¿Cómo puede fluir en el espíritu y después puede manifestar tanto fruto de la carne al fin y al cabo, ¿cierto? Y la respuesta era que muchas veces nosotros nos hacemos buenos para cumplir tareas. Y pensamos que el venir acá es una tarea más. Y pensamos que el adorar es una tarea dentro de mi programa de tareas. Y que levantar las manos es suficiente. Y que quizás con una buena disposición y con venir del culto y dar mi ofrenda y mi diezmo, que son todas cosas buenas. No digo que sea malo, pero no lo es todo. No lo es todo. Tiene que estar la manifestación constante del carácter y del Espíritu del Señor. Porque si no nosotros, y es lo más preocupante, estamos modelando eso. Nosotros somos líderes de jóvenes dentro de nuestras funciones de bendición dentro de esta casa. Tenemos la dicha de poder compartir con jóvenes que lo hemos visto desde sus 15, 10 años o menos, y hoy día tienen 19, 20, y eso realmente es una bendición, o sea, ver cómo van cambiando. Matías, si te conocí sin barba, si es verdad, te conocí de 1,50 m, y hoy día ya es un joven con barba, ¿cierto?, con su estilo particular. Pero he visto el proceso de Dios en él. Y acá se lo digo, y quizá en una instancia familiar como esta, lo que está en mi interior, yo no quiero que Matías sea un religioso más. Yo no quiero que Matías piense de que basta tan solamente con que adoremos, ¿cierto? Con que esté el culto lindo. El día viernes nos juntamos con los jóvenes, fue algo espectacular, extraordinario. Adoramos, oramos, compartimos un pan, le celebramos el cumpleaños a Nicole. Pero si después no hay una manifestación del fruto en el carácter, no nos sirve, amados. No nos sirve. ¿Por qué? Porque ese viene a ser la consecuencia verdadera de lo que se está manifestando del Espíritu del Señor.
Queridos jóvenes, si ustedes están recibiendo de parte nuestra una impartición que están solamente haciendo una tarea, déjenme pedirle perdón, porque no es tan solamente una tarea. No es tan solamente cuando a mí me dan una encomienda y decir, tiene que estar a tal hora, en tal lugar. No basta solamente con que llegar y marcar el ticket, lo hice, sino tiene que estar la intención del Espíritu por medio de ello y sobre todo la conformación del carácter correcto. Amén. Entonces tenemos que originar ese cambio que comience a manifestar la esencia correcta que está en nosotros. Cuando Pablo exhortaba a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 11, dice, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. El imitar no se relacionaba tan solamente con las acciones. El imitar no se asocia tan solamente a que nuestros hijos copian nuestra manera de ser. Y con este mensaje yo me sentía muy confrontado y lo comentaba de manera pública también el día viernes con los jóvenes y lo hago hoy día de manera pública con ustedes, que para mí es quizá toda una batalla el poder formar a Clemente y Agustín conforme un diseño de parte de Dios y no para que sean pequeños, y acá quiero ser bien cuidadoso, pequeños religiosos que van tan solamente a una reunión. Porque, y algo que es muy simple, pero se lo quiero compartir, cuando a veces estamos dentro de tiempos de adoración, a mí de verdad me gustaría ver que Agustín estuviese adorando, levantando sus manos, ¿cierto? Que Clemente estuviese atento a lo que el Señor está entregando, porque debemos dar gracias a Dios que Dios se manifiesta en la adoración dentro de esta casa. Pero por un lado, uno tiene que dejar las expectativas de uno, porque muchas veces uno quiere que sus hijos se manifiesten de diferente manera para quedar bien uno, y eso es errado, está mal. Pero el Señor me ha hablado durante esta semana dentro de un MDA, y la palabra que Él me entregaba, ¿sabes qué? Es más importante transmitirle tu esencia. Es más importante que tú transmitas lo que realmente está en tu interior. Porque el adorar va a ser una consecuencia de quién es Él en el Espíritu del Señor. Muchas veces nosotros queremos forzar momentos de adoración, queremos, ¿sabes qué? Levanta tus manos, haz esto, otro, pero en realidad lo que tiene que cambiar es nuestra esencia, es nuestro interior. Y si para algunos de nosotros no es difícil adorar, no debe colocarse como el programa, estoy en modo adoración en este momento, sino que lo que tiene que hacer es buscar la esencia del Espíritu de Dios para que el ser manifieste el hacer. Porque no basta con solamente hacer, queridos. Eso es lo que quiero poder transmitirle en el día de hoy. No basta, por ejemplo, y acá dentro de nuestro contexto local, no basta con hacer una célula todos los miércoles, sino está el ser de Dios en medio de esa célula. No es suficiente. No es suficiente el venir un día sábado a orar, sino está el ser del interior del Espíritu de Dios dentro de esa oración. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar de manera errada. Y eso es muy peligroso, queridos. Cuando estamos con Babi y a veces los niños se arrancan, ¿cierto? Se empiezan con los codazos, son niños y eso no lo vamos a negar. Muchas veces me veo realmente confrontado por eso. Y es más que por el que dirán, sino que a mí me preocupa realmente el saber de que mis hijos están recibiendo la transmisión correcta de parte del Espíritu de Dios. Porque padres, nuestra misión principal es que nuestros hijos conozcan de Él y que puedan reproducir lo que ellos son en el Espíritu. Pero tenemos que saber de que tenemos que ser primeramente. En 1 de Pedro dice, mas vosotros sois el linaje escogido, ¿cierto? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cierto? Porque hacemos. Porque hay una esencia aparte del Espíritu de Dios, es lo que reproducimos. No es lo que hacemos lo que me define como tal. No porque, y eso a lo mejor puede sonar como un poco chistoso, pero el limón que va a dar, el limonero que va a dar limones. Y es así, o sea, lo que está dentro de nuestra esencia es lo que va a salir y a multiplicarse al fin y al cabo. Y no va a bastar con la apariencia que yo quiera representar. Porque esa es la confrontación que el Espíritu de Dios hoy día nos quiere llevar. No basta con hacer la tarea, queridos. No basta con hacer la tarea. Tiene que estar el Espíritu del Señor de por medio. Y tampoco no tenemos que caer en el extremo de decir, bueno, si no está el Espíritu de Dios, Dios no me ha hablado, no voy a hacer nada. No, no es eso. Porque uno tiene que saber caminar de la manera correcta. Porque quizás alguno puede decir, bueno, es fácil. Dios no me habla, entonces no hago nada. No, pues querido, eso es ser conformista.
Y eso no es tener el carácter del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando no tengamos una dirección de parte de Dios es postrarnos y pedir esa dirección. Y tenemos que realmente buscar de su esencia para poder reproducir de la manera correcta. No podemos formar una generación de jóvenes que hagan las tareas, pero que no esté el Espíritu de Dios entre medio de ellos. No podemos formar una generación de niños que tan solamente sepan que tienen que hacer cosas, que tienen que ir al culto, que tienen que ir a la célula los días miércoles, que tienen que ir a retiros. No podemos formar gente que solamente haga actividades, sino que tiene que estar la esencia de Dios en medio de ellos. Porque somos, hacemos. Lo que somos define lo que vamos a hacer. Y lo que somos, ¿saben qué? Y esto que quede grabado es lo que realmente se reproduce para el exterior. Eso es lo que realmente se reproduce, porque muchas veces vamos con encomiendas que son altas, de alta expectativa, pero no está esa manifestación del carácter del Señor. En Gálatas 5, 22, 23, le invito a que lo podamos buscar. Pero el el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El fruto del Espíritu, ¿cierto? Estamos hablando de que tenemos que reproducir de la manera correcta, ¿cierto? Que tenemos que multiplicar lo que es el carácter del Señor. Entonces, cuando esa manifestación se tiene que asociar a través de ese fruto, el fruto del Espíritu no es tan solamente el realizar actividades. El fruto del Espíritu no es tan solamente el marcar un ticket de asistencia en las células, en los retiros, en los cultos, que, vuelvo a insistir, son todos importantes. Y acá quiero anular cualquier argumento que se pueda levantar, que puede decir, entonces yo no asisto ni a culto, ni a retiro, ni a célula. No es eso, por favor, sáquese eso de su mente. Sino que tiene que estar dentro de cada esa manifestación el fruto correcto. Y cuando hablamos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, es lo que debe brotar de nuestras vidas. Tiene que ser manifiesto el fruto y el fruto del Espíritu del Señor. La semana pasada tuvimos la bendición de poder ser invitados a una vendimia de la viña El Origen. Paso el dato, pues la pueden buscar en Facebook. Y uno, cuando hace esos ejercicios de salir, es muy bueno porque, aparte de tomar vino, que es por lo que se ríe David, ¿no? Está la oportunidad de poder aprender de las múltiples maneras en las cuales Dios habla. Porque Dios habla de múltiples formas, querido. O sea, si alguien dice, yo no he escuchado la voz de Dios, es porque no ha dispuesto su corazón para escuchar la voz de Él. Porque usted se levanta y en la mañana cuando sale el sol, Dios le está hablando. Cuando sale el sol, Dios le está diciendo, hoy día tienes una nueva oportunidad. Base bíblica, Lamentaciones 3:23. Para que aquel que diga, ¿y dónde está la base? Ahí está. ¿Ya? Dios nos habla de múltiples maneras, de múltiples formas. Y eso fue una jornada muy linda del Señor. Fuimos invitados algunos pastores, la mayoría de los pastores de la red de Antioquía. Y llegamos, y Felipe, que es una persona muy intencional en sus acciones, que lo ha aprendido de nuestro pastor Héctor García, recibió esa porción. Él nos dijo, ya chiquillo, acá hay un esmeril, hay que limpiar el fierro, ¿cierto? Con el pastor Francisco nos vio cara de eléctrico, y dijo, hay que colocar una guirnalda con ampolleta. Los niños empezaron a jugar con cajones para recolectar uva, y algunos empezaron a preparar el fuego, y se armó esa dinámica que fue algo muy bueno. Aparte de la comida, ¿cierto? Aparte de que obviamente probamos vino, empezó a manifestarse la voz del Señor en ese lugar. Porque Dios habla de esas maneras. Cuando tú estás con tu familia y tienes esa instancia de poder compartir, la voz de Dios se comienza a hacer patente de manera clara. Y dentro de eso había algo que era muy llamativo, que yo no lo conocía, pero no sé si ustedes saben que hoy en día existen muchos vinos que son tratados por químicos, y la gracia que tiene este vino, que es un vino 100% natural, ¿cierto? Que es orgánico, que es un vino que tiene todo el proceso tal como el Señor lo creó. Y eso es algo muy potente y muy bueno, porque habla de una cultura, habla de una manera de poder hacer las cosas. Y hoy día traje una uva porque quiero compartir de esa uva.
A ver, ¿quién me ayuda? A ver, 2 personas dispuestas que se pongan de pie rápidamente. Ya, Ivonne y ¿quién más? Leito, está más cerca. Gracias. Pasen adelante y les voy a pedir que tomen cada uno una de las bandejas y les voy a pedir que cada uno pueda tomar una uva. Tome una uva libremente. Aún no se la coma. Sea paciente, sea paciente. De esa uva que usted tiene por este sector, que aún no, en el sector no la tiene, esta es una uva... Permiso, te la vuelvo al tiro. Esta es una uva... no, te imaginas. Esta es una uva que viene de la viña El Origen. Es una uva que mi mamá con sus propias manos fue y sacó y aprendió la técnica para poder sacar los racimos. Y en esta uva Dios me habló tan fuerte relacionado con lo que hoy día estamos compartiendo, porque esta es una uva que es 100% natural y que no tiene ningún tratamiento químico. Una uva que se ha nutrido de la esencia de la tierra y que ahí Pablo, que es el hermano de Felipe, nos contaba todo el proceso que se había vivido. De verdad, si tiene la oportunidad, vaya. Porque yo estoy contando una parte muy breve, pero hay mucho más que de riqueza, así que vaya, búsquelo en Facebook. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias, Ivonne. Y mientras siguen recibiendo de la otra uva, vamos a hablar de esta pequeña uva primero. ¿Ya? Esta pequeña uva, le invito a que ahora la puedan degustar. Cómensela. ¿Qué es lo que le llama la atención de esa uva? Perdón, más fuerte. Ya, tiene pepa. ¿Qué más? ¿Ah? La cáscara dura, que es el ollejo, ¿cierto? ¿Perdón, Rodrigo? El ollejo maduro, ¿cierto? ¿Qué más? Es un poco amarga. A algunos parece que no les gustó la uva. ¿Ya? Entonces, es una uva que tiene pepa, ¿cierto? Que su ollejo es un poco más duro y que tiene un sabor amargo por la misma semilla que es la pepa, pero que en sí tiene un sabor dulce, ¿cierto? Ahora hagamos el mismo ejercicio pero con la otra uva. ¿Qué característica tiene esa segunda uva? No tiene pepas. Es más seca. ¿Lo encontraste? Es más dulce, ¿cierto? ¿Te gustó más el sabor? Es más grande. La primera uva es una uva natural de origen y la segunda uva es una uva modificada. ¿Sabes lo que el Señor me hablaba? Las dos son uvas, ¿cierto? Y la segunda, si no tiene semilla, usted sabe lo que pasa con una fruta sin semilla, ¿no? No se reproduce, no se multiplica. Entonces lo que el Señor me hablaba respecto a esto es que nuestras vidas muchas veces tienen apariencia de... Incluso pueden ser uvas, porque esa sigue siendo una uva natural. Lo que sí fue manipulada para que no tenga semilla y para que pueda ser más grande, ¿cierto? Más blanda y mucho más dulce. Pero la uva verdadera es esa uva con ollejo, ¿cierto? Esa uva dura, que habla de un proceso de formación, ¿cierto? De que su propósito está en poder multiplicarse en otro tipo de uva. Entonces, tenemos que reflexionar profundamente de qué clase de frutos es el que soy yo hoy en día. Hay muchas veces en nuestras vidas pasa a ser una uva que no se multiplica de la manera correcta. Una uva que puede tener apariencia de, ¿cierto? Pero al no tener semilla no se va a reproducir. Y eso debe ser algo que nos lleve a poder reflexionar muy profundamente de qué es lo que estamos multiplicando hoy en día. Porque en el contexto de Shavuot y en el contexto volviendo a la vida del rey David, cuando él fue ungido
cuando él fue hecho escudero del rey Saúl, porque fue escudero del rey Saúl, cuando él ministraba con el arpa para que los espíritus salieran de su vida, él fue nombrado escudero. Cuando él después más adelante confrontó a Goliat, cuando lo comentaba el pastor Héctor García, y fue enviado por su papá para poder llevarle café y pan con queso a su hermano. Y cuando él después pasó un periodo de aproximadamente 5 a 8 años, en el cual fue perseguido, fue en ese tiempo y en ese contexto donde nacieron muchísimos de los salmos. Hay salmos de muchísima bendición que nacen dentro de ese proceso, del proceso de formación del carácter. Entonces vemos que hay un joven lleno de la presencia de Dios, con múltiples dones, con múltiples características, con mucho amor de poder ser servicial, que pasó por todo ese proceso. David pasó por un proceso que se llamaba la cueva de Adulám, en el cual estuvo con 400 personas que eran las 400 personas que habían sido despreciados y desechados por toda la sociedad, y David estuvo en medio de ellos, y aún teniendo la promesa de parte de Dios de que iba a ser el rey, y ahí estuvo David. Entonces era ¿por qué? Porque ese fruto tenía que empezar a madurar, ese fruto, que ese carácter tenía que empezar a ser formado, y tiene que empezar a llevar la multiplicación correcta, porque ese versículo viene a dar la conclusión a lo que viene a manifestarse en la vida de David. Y tiene que ser la conclusión de lo que tiene que manifestarse en nuestra vida. Porque en 2 Samuel 5:12, cuando dice, y comprendió David, después de 15 años, y comprendió David, después de haber sido procesado, y comprendió David, después de haber estado perseguido por 5 a 8 años, queridos. Imagínense, ser perseguido por 5 a 8 años, por el mismo rey, para poder ser ejecutado, porque Saúl quería matar a David. Después de todo ese periodo, él comprendió, él entendió. Cuando la palabra habla de ese término comprender o entender, se refiere a la palabra que algunos conocen, que es yadá, que es el conocimiento íntimo. Y vino la revelación del Espíritu del Señor. ¿Y qué es lo que entendió? Que el Señor lo había confirmado por el rey de Israel, pero con un propósito. Y que había exaltado su reino por amor a su pueblo. Amados, hay un fruto que debe manifestarse en nosotros, que está esperando la manifestación en otros. Las palabras que el Señor nos ha entregado, la conquista que Él nos quiere entregar, la prosperidad, el fruto, el proceso de carácter del Señor, es para manifestar de ese amor a otros. Si nosotros queremos medirnos, una manera de poder medirnos es cómo está esa manifestación en la vida de otros. ¿Quiénes son esos otros? Para los padres, esos otros son sus hijos. Inmediatamente. Nosotros padres no podemos desligarnos de esa responsabilidad. La primera manifestación de lo que nosotros estamos reproduciendo son nuestros hijos. Para los que aún no tienen hijos, ¿quiénes son esa primera manifestación? Tu entorno más cercano, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus vecinos. Eso es lo que tú estás reproduciendo. Entonces, cuando viene ese proceso de David, y cuando pasan 15 años, y en 2 Samuel 5:12 se dice, y ahí comprendió, después de vivir todo, ahí comprendió. Entonces tenemos dos opciones acá, queridos. O decidimos realmente que nuestro carácter sea formado por el Espíritu del Señor, o seguimos reproduciendo una uva con sabor a uva, con forma de uva, pero que no va a multiplicar la esencia verdadera. Esa es la confrontación del Espíritu del Señor. Porque podemos hacer la tarea. Y quizás, tal como la uva, la segunda uva, puede tener como una dulce recepción, por decirlo de alguna manera. Puede llamar mucho la atención, pero no se va a multiplicar correctamente. ¿Por qué? Porque no está la esencia de él. Y la esencia es lo que marca la diferencia, querido. Cuando lleguemos al día de Pentecostés, cuando lleguemos al día de Shavuot, tenemos que ir con una disposición de poder sacar toda la impureza que están dentro de nuestras vidas. El Señor ayer da una dirección muy clara dentro de la oración, que a veces somos como vasijas que están preparadas para recibir de Él, porque tenemos una buena disposición, pero existen alguna impureza en lo más profundo que tiene que ser removida. Tiene que salir de nuestras vidas. Esa impureza, ese pecado, ese carácter que a veces no se deja dominar, o esas decisiones que aún no hemos tomado. Porque tengo la convicción de que acá hay mucha gente que le cuesta manifestarse en el reino de Dios, porque no tiene la naturaleza correcta aún dentro de su vida. Porque cuando hablamos de naturaleza, hablamos de posicionamientos espirituales. En Efesios dice que nosotros estamos sentados juntamente en una actual
en un día de hoy. No es que vamos a llegar al reino de Dios, sino que habla que nosotros hemos sido sentados en lugares celestiales, en el día de hoy y en el ahora. Y muchas personas se confrontan y dicen, pero a mí me cuesta orar, a mí me cuesta leer la palabra, a mí me cuesta adorar, a mí me cuesta educar a mis hijos, a mí me cuesta incluso a veces ir a la célula, me cuesta levantarme temprano para ir a un culto. ¿Y saben por qué? Porque no han dejado que la manifestación de la naturaleza de Dios sea la que esté predominando en su vida. Y esa lucha tiene que cesar en este día, queridos. Si hay algo que te cuesta en el reino de Dios es porque esa área aún no está el Rey de Reyes siendo el Señor de esa área específica de tu vida. Cuando el rey David fue posicionado fue porque tuvo todo ese tiempo en el cual fue formado su carácter, fue formado su esencia para poder manifestar el fruto correcto. Y no podemos seguir haciendo la encomienda por nuestra fuerza, amados. No podemos. Déjeme compartirle, a mí me produce temor del Señor muchas veces el hacer cosas y el hacerla a mi manera. No podemos llegar y presentarnos delante de Dios de esa manera. Dios nos va a rendir cuenta. Cuando tú estuviste ministrando la adoración en la célula, ¿lo hiciste porque el Espíritu de Dios te colocó esa convicción o lo hiciste por cumplir? Cuando te tocó el poder compartirle a alguien del Señor, ¿lo hiciste con la convicción del Espíritu o tan solamente porque alguien te lo encomendó? Tenemos que manifestar el fruto verdadero. Amén. Manifestar la esencia que viene de parte de Él. Manifestarlo a través de la búsqueda de la oración. El llamado de la oración de los días sábados es un llamado abierto. Hay células que están a cargo de poder coordinarlas, pero todos están invitados. Y eso tiene que ser una manifestación de nuestras vidas, queridos. Y es así. Y déjeme decírselo con esa simpleza y a la vez de manera directa. Si usted no viene a orar acá, probablemente porque no ora en su casa. Y es así de directo. O sea, está bien, todos podemos quizás tener una agenda, cosas que hacer, pero y lo digo desde antes para después no decir, claro, lo dice cuando ya están los hechos consumados, sino que lo digo cuando ya llevamos solamente 2 semanas de oración. Pero si usted de acá el periodo de 2 meses, de 3 meses, no ha venido nunca a orar, ¿qué quiere que le diga? A lo mejor no hay oración dentro de su casa. Si usted no le nace quizá, es porque tiene que estar esa presencia de Él para poder lograr el fruto correcto. Amén. Hay muchas preguntas que pueden surgir respecto de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces vivimos con la apariencia? ¿Podemos reconocer algún área de nuestras vidas que el carácter del Señor tiene que gobernar sobre Él? A veces nosotros hemos tomado alguna tarea, alguna encomienda dentro de esta casa ministerial y tan solamente la hemos hecho por el cumplir. ¿Y cuál debe ser la estrategia correcta para poder manifestar ese fruto del Espíritu? Todas esas preguntas son las que tenemos que reflexionar durante esta semana, que van a ser reforzadas el día miércoles en la célula respectiva, pero que la invitación es esa. La invitación es hoy día el decir, yo por mi fuerza ya no puedo, la naturaleza correcta, que es la que multiplica, es la que se debe comenzar a manifestar. Y si vamos a emprender una tarea del Espíritu, tiene que ser guiado por el Espíritu. Y si vamos a hacer, y lo vamos a hacer, de aquellos que multiplican, es porque su presencia está en nuestro ser. Amén. Entonces, queridos, no basta con solamente hacer las cosas. No basta con solamente el hacer. Tiene que estar el ser primeramente. Amén. Nos ponemos en pie. Espíritu de Dios, estamos aquí delante tuyo tal cual somos, Señor. Queremos primero que todo pedir perdón por cuántas veces que hemos hecho tareas en tu nombre, pero no lo hemos hecho con tu carácter, Señor. Por cuántas veces que hemos querido levantar tu nombre en lo alto, pero en realidad hemos buscado otro objetivo, Señor. Por las veces en las que hemos manifestado no tu esencia, no tu carácter, sino que lo que ha estado en nuestro interior, Señor, nuestra humanidad. Te pedimos, Dios, de que nos hagas sensibles a la voz de tu Espíritu, que nos hagas sensibles a poder discernir lo bueno y lo correcto del tan solamente cumplir una encomienda, una tarea, Señor. Te pedimos, Dios, de que caminemos hacia tu fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, donde tu Espíritu va a ser derramado con el carácter adecuado, Señor. Entregamos todo nuestro ser interior a ti. Le decimos a nuestra alma que se sujete a ti, Espíritu amado,
Y que toda esa impureza que muchas veces se manifiesta en las relaciones, que muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, comiencen a menguar y comiences a reinar tú, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te pedimos de que tu Espíritu se manifieste de manera poderosa en esta casa, Señor. Que la sociedad vea los frutos, Señor, que van a comenzar a multiplicar cuando escuchemos tu voz y actuemos según ella. Nos comprometemos delante tuyo, papá, a ser obedientes a lo que tú vas a entregar, Señor. Nos comprometemos delante tuyo, Señor, a buscar de tu presencia, Dios amado, porque tu voz es algo que tenemos que conquistar. Es un regalo, pero que merece y que demanda nuestro esfuerzo. Porque lo que para el rey David tomó 15 años para poder comprender, nosotros te pedimos una gracia diferente para poder entenderlo en un plazo menor, Señor. Para poder entender que al final todo tu proceso, toda la formación de carácter, todo lo que tú nos quieres llevar es para manifestar tu amor por las personas, manifestar tu amor por tu casa, por tu iglesia, manifestar tu amor por tu pueblo, por aquellos que aún no te conocen, pero que son parte de tu identidad, Señor. Haznos que podamos reproducir lo correcto. Renunciamos a las apariencias. Renunciamos, Señor, a querer ser de aquellos que aparentan bondad, Señor. Renunciamos a ser de aquellos que quieren representar algo que no son, sino queremos manifestar tu esencia verdadera en nuestras vidas, Señor. Tu esencia verdadera, tu naturaleza, tu Espíritu Santo gobernando, Dios amado. No queremos levantar una torre de Babel, Señor, en la cual un nombre sea exaltado, sino queremos que tu Espíritu sea gobernando ante todo, Señor. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos hecho algo tan solamente por cumplir. Perdónanos incluso cuando te hemos adorado, pero nuestro espíritu no ha estado conectado contigo, Señor. Y haznos sensibles a escuchar tu voz. Haznos sensibles, Señor, a poder discernir tus caminos. Haznos sensibles a poder multiplicar de manera correcta, Señor. Clamamos por nuestros hijos, Señor. Clamamos por los hijos de nuestros hijos, Señor, para que sean hijos tuyos, para que te conozcan de manera verdadera, para que tengan una relación contigo, para que su esencia esté manifestada de manera natural, Señor, y sea tu Espíritu gobernando sobre ellos, Señor. Clamamos por ellos, Señor, para que sean la sal y la luz de las generaciones futuras, Dios amado. Que hasta tu segunda venida, Señor, ellos sigan siendo tu voz en este lugar, papá. Y la multiplicación sea la correcta, Dios bendito. Haznos llenos de ti, Espíritu amado. Haznos llenos de ti. Y que tu naturaleza se manifieste en nuestro carácter primeramente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que ha de venir. Gracias por tus diseños. Gracias, Señor. Tómese su tiempo ahora y ore delante de Él. Si tiene una convicción de pedir perdón, aproveche la instancia que hoy día se está abriendo delante suyo para poder tomar ese perdón. Si está cansado de luchar por su fuerza, entregue realmente la carga al Señor. Padre bendito, entregamos todas nuestras cargas delante tuyo, Señor. Todo aquello que ha sido causa de tropiezo muchas veces en nuestras vidas, lo que ha sido como carga de opresión, papá, lo entregamos a ti. Y te pedimos de que sobre nosotros venga tu yugo, Señor. Que el mismo Mesías lo declaró, Jesucristo nuestro Señor, que es ligero y fácil de poder llevar, porque lo hacemos a través de tu Espíritu, ese es el que queremos tomar en este día, Señor. Estamos cansados de luchar, papá, de hacer las cosas por nuestra manera. Necesitamos hacerlas por tu Espíritu, Señor. Llénanos, Señor. Y te pedimos que te comiences a manifestar de manera sobrenatural en nuestras vidas, papá. Gracias por los milagros que han de venir, Señor. Gracias por tu obra milagrosa que va a manifestarse en esta casa. Y gracias porque la multiplicación comenzará a ser la correcta. Y seremos como aquellas uvas, Señor. Seremos como aquellas uvas que han sido procesadas por ti y que multiplicarán tu esencia en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes.